El cielo, históricamente un símbolo de libertad e infinitud, se ha transformado en las primeras décadas del siglo XXI en el tablero de ajedrez más complejo y peligroso de la geopolítica mundial. En este escenario, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Federación de Rusia protagonizan una coreografía de fuerza que, aunque se mantiene mayoritariamente en el ámbito de los simulacros y las maniobras de entrenamiento, revela las costuras de lo que sería un conflicto a gran escala entre potencias de primer orden. La pregunta sobre quién tiene la ventaja en un enfrentamiento aéreo no se responde simplemente contando aviones o comparando velocidades máximas en un folleto técnico. Es una ecuación multifactorial que involucra tecnología furtiva, redes de datos, logística, sistemas de defensa antiaérea integrados y, sobre todo, la capacidad de sostener pérdidas en un entorno de combate de alta intensidad que el mundo no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Para entender este equilibrio de poder en 2026, es necesario desglosar las doctrinas que mueven a ambos bandos y los resultados de los ejercicios militares más recientes que han puesto a prueba sus capacidades reales en un entorno de preguerra. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La ventaja más evidente y fundamentada de la OTAN reside en su capacidad de integración sistémica. No estamos hablando de una colección de fuerzas aéreas individuales que vuelan juntas por compromiso, sino de una maquinaria única que opera bajo estándares de interoperabilidad que Rusia, con su estructura de mando vertical y centralizada, difícilmente puede replicar. El eje central de esta superioridad es el concepto de combate en red. Para la OTAN, un caza de quinta generación como el F-35 Lightning II no es solo un avión de ataque, es un nodo de sensores avanzados capaz de absorber terabytes de información del campo de batalla, procesarlos mediante inteligencia artificial y distribuirlos instantáneamente a otros activos, ya sean fragatas en el mar, tropas de infantería en tierra o bombarderos estratégicos B-21 Raider que operan en la penumbra de la estratosfera. Esta fusión de sensores permite que los pilotos de la alianza posean una conciencia situacional muy superior a la de sus contrapartes rusas. En un simulacro típico de la OTAN, como los realizados en el masivo ejercicio Air Defender, se pone a prueba la capacidad de coordinar cientos de aeronaves de más de 20 naciones diferentes en un espacio aéreo saturado de señales enemigas. La ventaja tecnológica definitiva aquí es el sigilo o tecnología stealth. Los aviones de quinta generación, liderados por el F-22 Raptor en misiones de superioridad aérea y el F-35 en misiones multirol, están diseñados para ganar la batalla antes de que el enemigo siquiera sepa que han despegado de sus bases. Su capacidad para operar en entornos de denegación de acceso, evadiendo los radares de vigilancia convencional mediante formas geométricas complejas y materiales absorbentes de ondas, es la punta de lanza que la OTAN utilizaría para desmantelar los centros de mando y control rusos en las primeras horas de un conflicto. Sin embargo, el sigilo no es una capa de invisibilidad absoluta, y la OTAN lo sabe. La ventaja de la alianza se enfrenta a un desafío logístico que es, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad: la extrema dependencia de infraestructuras críticas y de una cadena de suministro globalizada. Los cazas avanzados de la OTAN son máquinas de una complejidad exquisita que requieren pistas de aterrizaje impecables, suministros constantes de repuestos de alta tecnología y una logística de combustible que atraviesa continentes. En los simulacros se ha observado que, aunque sus aviones son superiores individualmente, la alianza es frágil si sus bases aéreas principales, como Ramstein en Alemania o Aviano en Italia, son atacadas con misiles de crucero de largo alcance. Por esta razón, la estrategia reciente de la OTAN se ha volcado hacia el empleo de combate ágil, una táctica que busca dispersar los aviones en aeródromos civiles, pistas de autopistas o bases austeras para evitar que un solo ataque ruso neutralice toda una flota en tierra. La ventaja de la OTAN, por tanto, depende de su capacidad para mantener sus redes de comunicación, Link 16, y sus sistemas de alerta temprana, AWACS, operativos frente a la interferencia electrónica masiva que Rusia desplegaría desde el primer minuto. Rusia, plenamente consciente de que no puede competir en términos numéricos ni de presupuesto total con los 32 países de la OTAN combinados, ha optado por una estrategia asimétrica conocida como A2AD, Anti-Access Area Denial, o antiacceso y denegación de área. Su ventaja no reside tanto en la cantidad de aviones que puede poner en el aire, sino en su capacidad para convertir su propio espacio aéreo y el de sus fronteras en una zona de muerte absoluta para cualquier intruso. Los simulacros rusos, a menudo realizados bajo el amparo de ejercicios como Zapad o Grom, se centran en la integración profunda de sus defensas aéreas con sus fuerzas de aviación táctica. El sistema de misiles S-400 Triumph y el más reciente S-500 Prometeo son,
Según analistas militares independientes, los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados del mundo, diseñados específicamente para contrarrestar la doctrina de sigilo estadounidense. La apuesta de Rusia es técnica. Utiliza radares de banda ancha y baja frecuencia que, aunque no son lo suficientemente precisos para guiar un misil hasta el blanco, sí pueden detectar las sutiles perturbaciones en el aire que causan los aviones furtivos. Una vez detectada la presencia general de un F-35, Rusia utiliza una táctica de saturación, lanzando múltiples misiles con diferentes tipos de buscadores, infrarrojos, de radar activo y pasivo, para abrumar las contramedidas del avión. En este sentido, la ventaja rusa es geográfica y defensiva. Sus burbujas A2, AD en Kaliningrado, Crimea y la región de Murmansk crean zonas donde la aviación de la OTAN tendría que pagar un precio en sangre altísimo solo para entrar. Deja tu like, suscríbete y comparte. En cuanto a su aviación pura, Rusia confía en la filosofía de la supermaniobrabilidad. Aviones como el Su-30 y 5S Flanker E y el furtivo de nueva generación, Su-57 Felon, están diseñados para el combate a corta distancia, donde el sigilo pierde su relevancia frente a la agilidad bruta. Con motores de empuje vectorial que permiten al avión cambiar de dirección de forma casi instantánea, los pilotos rusos están entrenados para forzar a los aviones occidentales a entrar en una pelea de perros, dogfight. Además, Rusia posee una ventaja crítica en el alcance de sus misiles aire-aire. El R-37M, un misil hipersónico capaz de alcanzar objetivos a casi 400 kilómetros de distancia, está diseñado para cazar a los multiplicadores de fuerza de la OTAN, los aviones cisterna y los aviones de radar AWACS. Rusia sabe que, si logra derribar los aviones de reabastecimiento en vuelo, los cazas de la OTAN se quedarían sin combustible mucho antes de alcanzar sus objetivos estratégicos dentro del vasto territorio ruso. Los ejercicios militares de los últimos años han servido como un laboratorio de pruebas real para medir estas fuerzas. Air Defender 23, el mayor simulacro de despliegue aéreo en la historia de la OTAN, demostró que la alianza puede movilizar más de 250 aeronaves hacia Europa en cuestión de días, pero también reveló cuellos de botella críticos en la coordinación de los espacios aéreos civiles y la saturación de las redes de comunicación. La lección para la OTAN fue clara. La ventaja tecnológica se diluye si la logística y la burocracia no pueden seguir el ritmo de la guerra moderna. Por otro lado, los ejercicios rusos han puesto de manifiesto su capacidad para coordinar ataques masivos de misiles balísticos Iskander y misiles hipersónicos Kinzhal en combinación con su aviación de largo alcance. Un factor que a menudo se ignora en las comparaciones de papel es el entrenamiento humano. Históricamente, los pilotos de la OTAN vuelan entre 180 y 220 horas al año, comparado con las aproximadamente 100 a 120 horas de los pilotos rusos. En un conflicto de alta intensidad, esta diferencia se traduce en una mejor gestión del estrés y una ejecución más precisa de las tácticas. Sin embargo, la reciente experiencia de combate de Rusia en escenarios como Ucrania ha proporcionado a sus mandos aéreos una visión realista de las limitaciones de su propia doctrina, lo que ha llevado a una modernización acelerada de sus tácticas de supresión de defensas aéreas enemigas. En un conflicto real, la primera batalla no se libraría con misiles cinéticos, sino con ondas electromagnéticas. Rusia ha invertido décadas y miles de millones en perfeccionar sus sistemas de guerra electrónica, como el Krasukha-4 y el Leer-3. Estos sistemas son capaces de cegar los radares de los aviones de la OTAN, neutralizar las comunicaciones satelitales GPS y cortar los enlaces de datos que permiten el combate en red. La ventaja rusa en este campo es asimétrica y representa una amenaza directa para la doctrina de la OTAN. Si Rusia logra apagar los ojos y oídos digitales de la alianza, el F-35 pierde gran parte de su valor y se ve obligado a luchar como un avión de cuarta generación convencional. La OTAN ha respondido reforzando su propia flota de guerra electrónica con el EA-18G Growler, una variante del Super Hornet diseñada exclusivamente para emitir señales que interfieran y destruyan los radares enemigos. En los simulacros actuales, la ventaja en el espectro electromagnético suele oscilar de un bando a otro dependiendo de quién logre innovar más rápido en el software de interferencia. Es una carrera armamentística invisible, donde cada avance en la detección furtiva es respondido con un nuevo algoritmo de contramedidas electrónicas. Otro punto donde la ventaja se inclina hacia la OTAN es la base industrial. Aunque Rusia puede fabricar misiles y aviones de manera constante, su capacidad para producir componentes de alta tecnología, como microchips de última generación para sus sistemas de guía, se ha visto limitada por las sanciones y la falta de una cadena de suministro diversificada.
La OTAN, liderada por la potencia industrial de los Estados Unidos y respaldada por naciones como Alemania, Francia y el Reino Unido, posee una capacidad de reemplazo y reparación que a largo plazo superaría la resistencia rusa. En una guerra de desgaste aéreo, Rusia podría ganar las primeras batallas gracias a sus densas defensas antiaéreas, pero la OTAN acabaría por imponerse mediante la superioridad numérica y la capacidad de regenerar sus fuerzas. Sin embargo, hay un comodín en la manga de Rusia: las armas hipersónicas. Misiles como el Zircón y el Kinzhal viajan a velocidades superiores a Mach 5 y pueden maniobrar en vuelo, lo que los hace virtualmente imposibles de interceptar para la mayoría de los sistemas de defensa actuales de la OTAN. Rusia utiliza estos simulacros para demostrar que puede atacar portaaviones o centros de mando en el corazón de Europa sin que la alianza tenga tiempo de reaccionar. Esta ventaja cualitativa busca equilibrar la balanza frente a la superioridad aérea cuantitativa de la OTAN. En un conflicto ofensivo de la OTAN contra Rusia, la ventaja sería inicialmente para las defensas rusas. El costo de penetrar el escudo S-400 sería catastrófico para la alianza. En un conflicto donde Rusia intentara proyectar su poder aéreo sobre Europa occidental, la ventaja sería masivamente para la OTAN, cuyos F-35 y F-22 diezmarían a la aviación rusa antes de que ésta pudiera cruzar la frontera de Polonia o los países bálticos. Los simulacros nos dicen que no habría un ganador claro en un sentido tradicional, sino una destrucción mutua de las fuerzas aéreas en cuestión de semanas. En los cielos de 2026, la paz depende de que ninguno de los dos decida poner a prueba estas teorías fuera del entorno controlado de un simulacro militar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.